el itinerario que comenzamos hoy, el itinerario académico, va a dividirse en dos momentos, ¿cierto? Dentro de cada una de las clases vamos a tomar en consideración dos aspectos de la Mariología. Primero su historia y después su doctrina, ¿cierto? Si nosotros damos una mirada a lo que ha sido el nacimiento y la evolución de la Mariología, podemos decir con propiedad que la Mariología nace a partir del siglo V, con el Concilio de Éfeso, año 431. En el año 431 la Iglesia define un dogma importantísimo y fundamental dentro del estudio de la Virgen María. Dentro del estudio de la teología está la Mariología. La teología es la gran ciencia que estudia a Dios. Por lo tanto, todas y cada una de las cosas que tienen que ver con la creación tienen que ver con Dios. O sea, yo no tengo cómo aislar a Dios de la realidad de los hombres. Yo no tengo cómo aislar a Dios de la cultura. Yo no tengo cómo aislar a Dios de la ciencia, ¿no? Dios tiene siempre que ver con la vida del hombre, con la cultura del hombre. ¿Está bien? Porque en Dios nos movemos y existimos. Entonces, si todo tiene que ver con Dios, mucho más aquella criatura que fue escogida por Él para ser una criatura excelsa, única, la Virgen María. ¿Está bien? Entonces son dos momentos, doctrina de la Mariología e historia. Entonces, a medida que vamos a ir viendo todo ese desarrollo histórico y científico, porque la Mariología se desenvuelve como una ciencia, ¿cierto? Vamos a ir recordando muchos aspectos de lo que vimos en el curso número 1. ¿Está bien? Nunca sobra una pregunta, nunca va a sobrar tampoco un comentario que ustedes puedan hacer y que pueda enriquecer el curso. El curso se enriquece así, con lo que ustedes vayan comentando, y entre más interacción tengamos, más frutos vamos a sacar, porque aquí nos beneficiamos todos. Obviamente que yo también me beneficio como maestro. ¿Está bien? Entonces, el asunto es no dejar de participar. Eso es importantísimo. ¿Listo? Bueno, entonces, para comenzar, decíamos que en el siglo V se empieza a desarrollar la Mariología, pero ahora vamos a ver que la Mariología no se desenvuelve de entrada como una bandera propiamente con una cierta independencia de la teología, sino que habían algunos detalles que se consideraban al respecto de la Virgen María que de hecho asombraban a la piedad católica. Y los católicos no se quedaban simplemente con una experiencia de vida con respecto a la Virgen, porque siempre se ha asociado ese papel maternal de la Virgen en la vida espiritual. No se quedaban solo con eso, sino que algunos hombres y mujeres, por las circunstancias históricas, más hombres y mujeres dentro de la teología, por lo menos en esos primeros siglos, empezaron a preguntarse cómo se dio el hecho de la maternidad divina y quién es esa que recibió el privilegio de ser la Madre de Dios. ¿Está bien? Entonces empieza a estructurar, a componer una fisionomía de la Santísima Virgen. Porque ¿qué tenemos de historia de la Virgen María? La experiencia que tuvieron los primeros hombres que tuvieron un contacto con ella. ¿Cuál fue un hombre que tuvo un contacto especial con la Virgen María? Juan. Y después de Juan, sus discípulos, ¿no? Podemos hablar de San Policarpo, San Ireneo, que fueron los más cercanos a San Juan y los cuales él formó. Finales del siglo I, él escribe más o menos en el año 90 sus escritos, ¿cierto? Juan Evangelista. Después, a lo largo del siglo II, sus discípulos desarrollan también, de alguna manera, una prolongación de lo que era su evangelio, sus cartas y el Apocalipsis. En medio de todo eso, entonces, va surgiendo una necesidad de conocer más a aquella que tanto amaba y de la cual tanto hablaba Juan, y de la cual también sacó tanto provecho Lucas en su evangelio. Gran parte de los textos que nosotros, de los cuales bebemos dentro del evangelista San Lucas, son relatos que la Virgen María le daba a Lucas. Lucas era un hombre muy inteligente, muy preparado, de una clase social muy notable, de origen griego, era médico, pintor, ¿no? A él se le atribuye, por ejemplo, el famoso cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Dicen que es de puño, del propio Lucas. Se habla de tres imágenes: Salus Populi Romani, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de Czestochowa, de la cual era muy devoto Juan Pablo II, una imagen que está en Polonia, ¿no?
Bueno, dicen que él fue tal el entusiasmo cuando él se fue a conocer a la Virgen, porque claro, decía, ahora me voy a poner a investigar, y él lo dice en el prólogo de su evangelio, dice, me voy a poner a investigar aquello que decían sobre Jesús, porque él tuvo alguna experiencia. Dicen, por ejemplo, también que él es uno de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan? Que reconocen a Jesús al partir del pan, porque él no fue apóstol, pero sí fue discípulo. Entonces se discute si conoció a Jesús en persona o solo como discípulo tuvo esa experiencia mística con Jesús, que se encontró con él resucitado. El hecho es que, como era un hombre que naturalmente estaba muy bien dotado, y nosotros tenemos que considerar eso a la hora de relacionarnos con los otros. Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, pero hay unos más fuertes que yo, más inteligentes. Y Dios toma el más inteligente, el más fuerte para revelarle algo, o toma al menos inteligente y más débil para revelarle algo. En este caso se aprovechó de los atributos naturales de Lucas, un hombre muy docto tal, y con mucho prestigio ante la comunidad griega también, porque Dios no da puntada sin dedal. Entonces él no iba a convertir a un cualquiera por ahí mal visto griego para impactar la comunidad griega, que era muy orgullosa. Entonces el que cogió un médico y pintor, o sea, de lo mejor que había en el momento, pues, ¿cierto? Lo mismo con Pablo. Con Pablo también una intención así, que Dios se vale de ciertos privilegios naturales, ¿cierto? Para prestigiar ese apóstol y meterse en las clases dirigentes. Y fue lo que hizo con Pablo. Pablo terminó influyendo en el Sanedrín, en Gamaliel y en toda esa esfera religiosa de la época, ¿no? Entonces Lucas, muchas de las cosas que tiene escritas en su evangelio tienen que ver con relatos de la Virgen. Cuando él se enteró que la Virgen continuaba viva y estaba viviendo en Éfeso, dijo, no, pues yo voy para allá. ¿Cuál es la fuente primaria más cercana a Jesús que me pueda hablar de él? María. Entonces fue corriendo para allá. Compartieron mucho tiempo. No hay noción, pues probablemente que han vivido ahí junto con Juan, pero por lo menos compartieron mucho. De los coloquios y de las tertulias que tenía con la Virgen, imagínense lo que era sentarse con la Virgen a tomarse un tinto, pues, un chocolatico, lo que fuera, en cualquier tarde era mucho lo que le contaba la Virgen. Entonces el hombre era escribiendo, ¿cierto? Y cuando uno va y lee el Evangelio, uno dice, esto es que él no lo presenció y no se lo contó un pastor, fue la Virgen que estaba ahí en el pesebre y le dijo, mire, esto fue así, 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 ¿está bien? Muchas cosas Juan, seguro, Lucas se reservó, evidentemente porque quedarán delicias que tenemos que contemplar en la eternidad y hasta ahora nos tenemos que aguantar. Solo con la degustación permanecemos aquí, ya en la eternidad el resto. Entonces, se fue estructurando una fisionomía de la Virgen María. Están las cartas de Sanefrén, en algún momento vamos a leer unas cartas bonitas. Sanefrén tuvo algunos comentarios al respecto de Nuestra Señora. ¿Qué dice Pablo al respecto de Nuestra Señora? Gálatas 4:4. Y en la plenitud de los tiempos, ¿cierto? El Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de una mujer, de una virgen. Hace una referencia a la Madre de Dios, a Nuestra Señora. Pero a no ser esos pocos textos y lo que se habla en el Evangelio de Nuestra Señora es muy poco. Entonces la Iglesia tuvo que ir madurando la idea de lo que es la Virgen María, cuál es su papel dentro del plan de salvación, ¿cierto? Entonces hasta el siglo V, cuando la Iglesia dice, no, es que María es Madre de Dios, y define la maternidad divina de Nuestra Señora. Eso es un... No, antes. Nuestra Señora empieza a jugar un papel mucho más especial en la espiritualidad cristiana en ese siglo V, con ese dogma, porque claro, ya decir que es la Madre de Dios, ¿cierto? Inclusive, en algún momento vamos a hablar, algunos herejes, curioso, San Pablo termina agradeciéndole de alguna manera a los herejes porque cuando lanzan una herejía y una abominación en contra de Dios, obligan a la Iglesia a que levante un estandarte que defienda la verdad de la doctrina. Entonces los herejes terminan haciéndole un favor a la Iglesia. Pero algunos herejes en la época, siglo III o IV, empezaron a decir cosas muy bonitas de la Virgen, pero que para el momento eran súper arriesgados. Por ejemplo, hablar ya de cierta Inmaculada Concepción en el siglo IV, eso es una cosa que nadie dice. Eso era para arrancarse los pelos. ¿Cómo se le ocurre decir que la Virgen nació sin pecado original? ¿Cierto? Pero dieron ese primer impulso para que la Iglesia dijera, no, un momento, si es así, y fundamentar todo eso en la Sagrada Escritura. Pero bueno, Concilio de Éfeso, primer trampolín que lanza, digamos, a la fama la doctrina mariológica. Ya para el siglo, y eso lo vamos a ver ahorita más, con más detenimiento, ya para el siglo XVI aparece un jesuita muy interesante, Francisco Suárez, que desarrolla un tratado sobre la Santísima Virgen. A principios del siglo XVII aparece otro sacerdote jesuita en Palermo, Italia,
padre Plácido, que por primera vez acuña el término Mariología. Nadie se atrevía hasta el momento a decir Mariología, eso sonaba como levantar una ciencia de la diosa María al lado de la teología, porque decir teología y Mariología, pero él dijo no, Mariología, y defendió en documentos cómo se podía hacer un tratado con respecto a la Virgen, pero que estaba dentro de la teología. O sea, está la Mariología, pero siempre en función de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces el término Mariología nace en ese momento, año 1602. 1602, principios del siglo XVII, con este sacerdote jesuita, Plácido, italiano. Es bonito porque los jesuitas desde el primer momento en que levantaron la bandera de la contrarreforma, ¿no?, para oponerse a todos los errores doctrinarios y abominables de Lutero, que nadie puede decir que Lutero le trajo beneficios doctrinarios a la iglesia, nunca. No conoce historia el que se da cuenta de eso. Además, todos los problemas políticos que trajo en la época, en fin. Vamos a leer unos textos también, unos sermones de Lutero antes de apostatar, pues, y de levantarse contra la iglesia, que inclusive él hace unas declaraciones muy lindas con respecto a la Virgen. Antes de ponerse en contra de la Virgen, siendo agustino, tiene unos sermones bonitos sobre la Virgen. Da a conocer esos sermones de él como hasta ese momento, siglo XVI, la espiritualidad mariana estaba muy bien cimentada en Europa, ¿cierto? Pero faltaba quien la estructurara como Mariología. Bueno, de ese siglo XVI y XVII, ellos tienen unos antecedentes que son la escolástica, ¿cierto? Aquella teología muy bien estructurada que nace en la Edad Media, de los cuales los grandes abanderados son Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Siglo XIII, posterior a San Francisco de Asís, San Buenaventura, Duns Scoto, otro teólogo también muy importante, que habla de Nuestra Señora, pero que no hacen propiamente un tratado de Mariología. Entonces podemos decir que desde el siglo IV hasta el siglo XVI fue solamente Francisco Suárez, tomando algunas cositas que habían dicho los escolásticos, que estructuró Mariología. De ahí viene el siglo XVIII. Al siglo XVIII nos encontramos con un gran personaje. No quiere decir que los otros santos o escritores católicos no hayan hecho alguna referencia con respecto a la Virgen, solo que no fue tan estructurado. Llegamos al siglo XVIII, principios del siglo XVIII, primera mitad, un hombre francés llamado San Luis María Grignon de Montfort, que da un salto radical en materia de Mariología y que consagra la Mariología a nivel internacional. Los lugares donde él predicó, porque inclusive él fue muy atacado por los obispos de la época, él era un gran misionero y era misionero de la cruz de Cristo y de la devoción a la Virgen. Donde él llegó, donde él hizo misión y donde hizo apostolado, fue los lugares donde los ecos de la Revolución Francesa no pudieron destruir la fe. Fueron esos lugares casi todos rurales, campesinos, donde se levantaron contra el estandarte anticatólico de la Revolución Francesa. ¿Fruto de qué? De la misión y el apostolado que había hecho San Luis María Grignon de Montfort. Muy bonito. Entonces, eso fue comienzos del siglo XVIII, primera mitad. De ahí hasta el Beato Pío IX, siglo XIX, miren cómo va dando saltos la Mariología, pero no tiene una continuidad propiamente. Hasta el siglo XIX, que aparece el Beato Pío IX, que se entusiasma por la devoción a Nuestra Señora y define otro dogma importantísimo, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. A partir de la proclamación de ese dogma de la Inmaculada Concepción se da un desarrollo en el siglo XIX también muy especial que tiene que ver con la Mariología, ¿cierto? Y hay un gran movimiento mariano en el siglo XIX, congresos marianos a nivel mundial, publicación de libros, etc. Para el siglo XX, el gran impulso que tiene la Mariología, curiosamente, y para dejar claro que algunos han hecho una mala lectura de los documentos, fue el Concilio Vaticano II. Infelizmente uno escucha a algunas personas hoy en día que dicen no, con el concilio se acabó eso de las devociones a la Virgen y a los santos. A la Virgen hay que tenerla como en los evangelios, bien escondidita. Porque eso dice el Concilio Vaticano II. Mentiras. ¿Dónde dices? ¿Usted dónde leyó eso? O no leyó, o leyó al revés, o nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A tomar
de manera específica documentos del siglo XIX y del siglo XX, del Concilio Vaticano II, donde se define específicamente la devoción y las grandezas de la Virgen María. Porque ¿qué hace el Concilio Vaticano II? Tomando los documentos del Concilio Vaticano II, nosotros vamos a recoger lo que la Iglesia ha dicho durante 2000 años. Porque eso es lo que hace el Concilio no se inventó nada. El Concilio reúne y proclama. Y hace unas sentencias muy lindas al respecto de la Virgen María. ¿Está bien? Entonces a lo largo del curso vamos a ir haciendo ese recorrido. Documentos del Concilio Vaticano II, otros documentos de este mariólogo que les decía, gran teólogo Francisco Suárez, jesuita, y algo de los documentos del siglo IV, siglo V. De pronto, si alcanzamos, tomamos algo de Santo Tomás de Aquino. ¿Está bien? Entonces, ¿entendido cómo va a ser más o menos nuestro recorrido? ¿Sí? Y yo les voy a ir compartiendo por correo electrónico algunos documentos que ustedes pueden ir leyendo y que pueden ir enriqueciendo lo que vamos haciendo aquí. Porque no todo puede quedar dicho. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta o alguna sugerencia que les parezca que un tema que vamos a desarrollar dentro del curso? Siempre, perdón un momentico, yo hago un comentario. Siempre vamos a tratar de aplicar cualquier conocimiento teórico aquí a la vida espiritual, ¿no? Uno de los campos de acción que yo tengo dentro de la docencia es la espiritualidad, la teología espiritual. Entonces, como una segunda naturaleza, siempre aplico lo que voy explicando a la vida espiritual. Y yo creo que va muy de la mano. La iglesia nunca nos dio un ladrillo. Mira, aprendas esto. Ahí están los libros y cuando uno necesita los usa. Ay, que es que a mí se me olvidan las cosas. Bueno, compre el libro y cuando necesite leer, lo coge y recuerda. Apunte y después lee y se acuerda. No necesita tener todo en la cabeza, ¿cierto? Es muy importante tenerlo en el corazón que en la cabeza. Pero es importante tener principios que le den fundamento a mi fe, para que después no va a llegar por ahí cualquiera de un garaje y me dice a mí 3, 4 versículos mal leídos y mal aprendidos de memoria de una Biblia que fue reformada y deformada, y me van a mí arrancar la fe en la Virgen. No, es que yo era, ella era devotísima de la Virgen y rezaba el rosario, iba a misa, y hoy en día está por ahí en un garaje tocando pandereta. ¿Y qué pasó con la fe? No, pues no la tenía bien fortalecida. Entonces son necesarias las dos cosas. Y Juan Pablo II deja muy claro eso. Las dos alas que hacen volar el espíritu son la razón y la fe. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de aplicar siempre eso a nuestro curso. Que nos quede una razón espiritual o nos quede una enseñanza espiritual para llevar a la práctica. Porque si las grandezas de la Virgen se fundamentan en la maternidad divina es el centro de las grandezas de María. Nuestra devoción a la Virgen, el centro de la devoción a la Virgen debe ser el ejemplo que María nos da como discípula de Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, repito, todos esos argumentos académicos, que vamos a ir recibiendo aquí a lo largo del curso, debemos de darle una aplicación espiritual para que nuestra fe y razón se fortifiquen y permitan a nuestro espíritu volar hacia Dios. ¿Está bien? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Que no anoté, que se me olvidó, no se preocupe, que le quedó en su corazón. ¿Cierto? Bueno, entonces con esa introducción comenzamos la introducción. Porque entonces vamos a hacer la introducción. ¿Listo? Yo preparé aquí un documento, evidentemente que en la introducción se nos van a ir 2 clases, pero en la introducción es que la introducción es muy importante. Entonces, ¿ustedes cómo se leen un libro? Yo tenía un amigo que me decía que él, cuando él compraba un libro o iba a comprar un libro, se iba a las últimas páginas a ver cómo terminaba. Si terminaba de una manera emocionante, él decía, vale la pena leerse. ¿Está bien? Y por ejemplo, en mi experiencia docente, yo he visto o he constatado que es mejor hacer una muy buena introducción, sí, un muy buen prólogo, así como hizo San Juan con su prólogo, para preparar las temáticas que se van a dar. Entonces vamos a dar muchos presupuestos ya en la introducción, ¿sí? Cuando uno entra a estudiar en un semestre y le dicen, no, va a ser la introducción de la clase, del curso, yo no voy porque eso es lo mismo que va a decir. Puede que cosas muy importantes se digan en la introducción y después no se vuelvan a recordar a lo largo del curso. Entonces aquí todo es importante. ¿Listo? Bueno, tengo un vicio que por favor me lo van corrigiendo, que a veces me acelero. Estos aparatos me evitan que me acelere, pero igual me termino acelerando. Entonces usted me dice, no, más despacito, más despacito. Pero no van a cantar, ¿no?
cansados de oír esa música y se la ponen en todo lado. Pero voy a ir un poquito más despacito. Bueno, entonces el estudio teológico de la Virgen María, y por ahora voy a terminar anotando alguna cosita. El estudio teológico de la Virgen María, Madre de Jesucristo, esto es fundamental. Si yo digo, ¿en torno a qué? ¿Cómo se fundamenta la Mariología? Ustedes tienen que decir, en torno a la maternidad divina de Nuestra Señora. ¿Está bien? Dios creó todas las aguas y las llamó mar. Dios reunió todas las gracias y las llamó María. Dice San Luis María Guillén de Montfort algo muy lindo al respecto de Nuestra Señora. Dios agotó su imaginación con María. De esa manera, pues imagínense. Imagínense un autor espectacular que cada que saca una obra, ese autor como que se va superando a sí mismo, ¿no? Esos son los buenos autores, no los que sacan, por ejemplo, una escultura siempre la misma, o una pintura siempre la misma, o un libro siempre el mismo. No, como que se superan constantemente. Dios hizo lo mismo con la Virgen, pero cuando terminó de concebir lo que iba a ser su madre, se superó tanto que agotó su imaginación. Eso es una frase que me parece muy linda y muy mariológica también de San Luis María de Montfort. O sea, todo lo que Dios tenía para darle una criatura sin que dejara de ser criatura, claro, Dios no puede crear un Dios. Es una de las limitaciones que Dios tiene, en el buen sentido de la palabra. Dios no puede hacer otro Dios, porque entonces Él dejaría de ser Dios, o el que hace no es Dios. ¿Está bien? Porque Dios, una de las características de Dios es ser único. Esa es una de las características. ¿Está bien? La unicidad y la existencia. Por eso es que Dios existe. ¿Está bien? Porque siendo perfecto, infinito, absoluto, tiene que existir. Es un atributo propio de Dios, la existencia. ¿Está bien? Pero también la unicidad. Entonces Dios agota su imaginación con la Virgen María. El estudio de la Virgen María, Madre de Jesucristo, Hijo de Dios humanado, Redentor del mundo. Miren, todo esto lo vamos a ir asociando a lo largo del curso con María. Madre de Jesucristo, Hijo de Dios humanado. Al Nuestra Señora participar de alguna manera de toda esa explicitación humana o humanada que hace la Santísima Trinidad con Jesucristo, ¿por qué digo explicitación humanada? Porque pongo entre comillas, acuño ese término, explicitación humanada. Explicitación humanada. Si el Espíritu Santo se hubiera encarnado, ¿cómo sería? Como Jesús. La humanidad sería la misma. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que hizo Dios al buscarse un cuerpo para sí, o al crear un cuerpo para sí? El cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo y alma, ¿cierto? Como cualquiera de nosotros, cuerpo y alma. Naturaleza humana. En esa naturaleza humana, Dios colocó todo lo que era proporcional dentro de la humanidad para la segunda persona, la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Por ejemplo, a mí me vienen aquí con una champán, Dom Perignon. ¿Saben ustedes quién inventó el Dom Perignon? Dom Perignon. Dom era un monje benedictino. Dom Perignon. Perignon era un monje benedictino que se le pasó la preparación del vino y cuando fue a ver el vino le había salido una espumita tal. Dom Perignon, champaña. El inventor de la champaña fue un monje católico francés, ¿no? Entonces me traen una botella de Dom Perignon de 600, 700 dólares. Yo tengo por aquí, no sé, se acabó esa veladora y yo digo, no, vení, yo le doy una lavadita a ese tarro y me echas aquí, yo pruebo esa champaña. Uno dice, no, eso está desproporcionado, ¿no? O sea, me dan una champaña, primero de todo yo no la voy a poder que no la sirva aquí, yo busco un lugar más apropiado, busco conversar, preparo una comidita que acompañe la champaña, ¿cierto? No voy a llegar después de un partido de fútbol a tomarme una botella de Dom Perignon. Yo busco un lugar, una noche más adecuada, una celebración, unas copas bonitas, ¿cierto? Algo que sea proporcional a lo que voy a beber y al acontecimiento. Ahora, cuando yo me imagino lo que dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos, Dios decide hacerse hombre. ¿Se va a hacer hombre en cualquier hombre? No. Él buscó una humanidad, o creó más bien, una humanidad proporcional ¿a qué? A la divinidad. A la divinidad. ¿Cierto? Por eso, ver a nuestro Señor Jesucristo, seguro que le revolvía, le daba maripositas a la gente de emoción. Al ver a nuestro Señor Jesucristo sin oírlo. Al verlo de espaldas, eso que dicen que las nucas son hablantes. Las nucas hablan. A veces uno ve a alguien sentado de espaldas y uno reconoce a la persona por la nuca, más que por el color del cabello. Es como que habla por aquí atrás.
Eso uno se queda mirando mucho a una persona y la persona voltea a mirar, uno siente que le están mirando. Ese tipo de sensaciones así naturales, seguro que uno las tenía con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Escuchar la voz de Él a lo lejos. A uno se encanta con el sonido de los pajaritos, uno se va a encantar con la voz de Jesucristo. Seguro que era melodioso, en el buen sentido de la palabra. Y no es por darle una imagen romántica a nuestro Señor, es simplemente por esa razón de sentido común. La naturaleza humana de nuestro Señor acompañaba su naturaleza divina, porque Dios no se hizo hombre en cualquier naturaleza humana. ¿Está bien? Gigantesca, grandiosa, única la humanidad de nuestro Señor, ¿cierto? Lavarle los pies a nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena estaba con el deseo de tocar los pies a nuestro Señor. ¿Está bien? Ahora, toda esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo ¿sale de dónde? ¿De dónde sale? ¿De dónde brota esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo? De la Virgen María. No hay concurso de varón. Por lo tanto, todas esas bellezas ya naturales que tenía nuestro Señor Jesucristo, y no sé, ¿ustedes ya vieron un curso de Cristología? Me imagino que vieron algo sobre la voluntad de nuestro Señor, la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Todos esos atributos que nuestro Señor Jesucristo tiene en cuanto hombre, ¿venían de quién? De Nuestra Señora. Sí. Sí, ellos tienen todos esos atributos porque cuando fueron los soldados al huerto de los olivos, por él no lo reconocieron. ¿Los qué? Los soldados cuando fueron por él al huerto de los olivos, ¿por qué no lo reconocieron? Bueno, hay varias circunstancias. Primero, nuestro Señor, dice San Pablo, Jesucristo asumió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. ¿Está bien? Naturalmente yo dije, nuestro Señor es un hombre encantador y encantaba. Pero cuando yo conozco a una persona, yo tengo dos movimientos de alma, o admiración o envidia. Non datum tertium, no hay una tercera opción. Yo veo a alguien y yo admiro o yo odio. Y ese odio puede ir regulado, o ese rechazo puede ir regulado. Cuando yo manifiesto una indiferencia, de alguna manera hay un rechazo en esa persona, porque Dios colocó a los demás seres humanos para que yo aprenda y me alimente de ellos. Inclusive yo aprendo quién soy yo a partir de una comparación que hago con el otro. Yo sé que soy alto porque veo que la mayoría de las personas son de una estatura media o baja, entonces yo me considero alto. En un salón de clase yo sé que soy más o menos inteligente porque en función de los otros yo me distingo, me comparo, ¿cierto? Con respecto a nuestro Señor Jesucristo, no era suficiente verlo con ojos naturales. Un hombre muy bien presentado, además de familia noble, porque nuestro Señor era descendiente de la casa de David. Por lo tanto, era una persona que físicamente tenía algo de noble, movimientos nobles. En nuestro Señor Jesucristo no podemos pensar en un movimiento brusco o grotesco, para nada. A la hora de dormir, era un sueño y era un sueño equilibrado. A la hora de hacer una manifestación con las manos, subir la voz, etcétera, ¿sí? Pero eso no era suficiente para reconocer en él el Mesías, porque él hacía una especie de milagro inverso, hizo una especie de milagro inverso durante su vida pública, era no manifestar enteramente su divinidad. Entonces, ¿por qué los soldados no lo reconocieron y despreciaron el beso de Judas? Primero, porque eran hombres que no tenían fe o tenían una visión deformada de lo que era el Mesías. Entonces no veían con entusiasmo a Jesucristo, lo veían como un hombre interesante, pero así como yo, no teniendo fe y estando alejado de los buenos principios, puedo escuchar a un hombre como Francisco, el Papa Francisco, hablar y tal, y a mí se me da igual oírlo hablar a él que oír hablar a cualquier actor o actriz de cine. ¿Está bien? Porque me faltan afinar los ojos de la fe. Entonces, por eso la falta de reconocimiento que ellos tuvieron con Jesucristo. Era necesario estimular la fe para reconocer en ese hombre al Mesías y entusiasmarse por él. ¿Cierto? Entonces, y sigue sucediendo hoy en todo el mundo. Sigue sucediendo hoy en día, claro. Porque entonces si nuestro Señor Jesucristo se manifestaba como Dios a todo el mundo, pues ¿dónde quedaba la fe? Perdía el sentido y los méritos, ¿cierto? Que nuestro Señor dejara. Solo cuando sube al monte Tabor es que Él se manifiesta y se transfigura. Ese transfigura es dejar de hacer el milagro por el cual no dejaba claro que era Dios. Y ahí es cuando San Pedro, Juan y Santiago dicen, uy Señor, hagamos aquí 3 tiendas. O sea, esto se acabó. Aquí no me importa nada. Qué pena con las personas que son casadas, pero Pedro era casado. ¿Se acuerdan que nuestro Señor cura a la suegra de Pedro? O era casado o era viudo, no sé. Él se olvidó de familia, hijos. Hagamos aquí 3 tiendas y ya, esto se acabó porque está Dios aquí. Lo más importante. Pero durante el resto de vida pública, nuestro Señor dejó ver fue su naturaleza humana de una manera más hacia primera vista, ¿cierto? Porque para la redención era necesario que Él asumiera en todo la naturaleza humana, sino cómo iba a sufrir, cómo iba a morir. ¿Está bien? ¿Sí? En su apariencia física
era un judío igual como todos ustedes. A ver, de la media, digamos que de la media, porque las facciones eran, uno lo veía, no es un judío, pues no le iba a comparar ni con un griego, por eso es tan difícil. ¿Lo reconoce o lo reconoce Sí, el acento? no, la samaritana ya hace un acto de fe con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de la samaritana, las palabras de nuestro Señor a la samaritana le confirman a ella la misión mesiánica de Jesús. ¿Está bien? Ahí ya hay algo que se llama la voz de la gracia en el interior de la samaritana. Porque de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era la propaganda que había? Que hacía milagros. Pero en la antigüedad muchos hicieron milagros. Ah, que resucitó a Lázaro. Sí, pero en la antigüedad Elías resucitó, Eliseo resucitó. ¿Está bien? Que era un profeta. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, Elías. Otros dicen que era Juan el Bautista. ¿Está bien? Pero fue más bien la voz de la gracia entre la samaritana que le dice, oye, un momentico, este aquí no es solo un profeta, es el profeta por excelencia. Y ahí ella identifica al Mesías, porque son palabras de agua viva. Lo compararon con Juan Bautista. Sí, claro. Además que físicamente eran parecidos también, porque eran primos. Eran primos. Sí. ¿Está bien? ¿Listo? Por ahí iba a preguntar algo. No sé bien el nombre de quien lo escribe, pero el Imperio Romano, cuando describe a nuestro Señor en los anales de su historia, Sí. habla belleza de que era muy fino en sus ademanes, en sus actuaciones, de una inteligencia brillante, muy bonito físicamente. No, lo que decimos, no, a ver, más que una belleza estética, yo daba este ejemplo la otra vez en un curso, me decían, no, pero entonces los que uno ve por ahí modelando, entonces tiene que tener un alma muy linda, porque como el alma es la que le da la forma al cuerpo, es que nosotros tenemos deformada la idea propiamente de la teoría con respecto a la estética. Ustedes han tenido la oportunidad de ir a, por ejemplo, conventos de clausura. Yo dicto cursos en algunos conventos y uno ve unas monjitas de 80, 90 años que rompen récord pues, de vida y uno dice, esta mujer es bella. O sea, la belleza está presente en ella, a pesar de las deficiencias propias de la naturaleza humana. ¿Bien? Pero hay belleza. Entonces, ese nuestro Señor superaba esa belleza física, aunque la tenía. ¿Está bien? Tenía una resistencia especial física, de tal manera que quienes han analizado, médicos forenses que han analizado el Santo Sudario dicen, el sufrimiento que este hombre tuvo no lo aguanta la media de los hombres. Porque nuestro Señor físicamente era tan bien dotado, pero era bien dotado no para quedar bien con los demás, sino para aguantar todo ese sufrimiento. ¿Está bien? Flagelación, ¿no? La propia crucifixión, o sea, durar allá arriba, tanto así que no, fue especial, fue singular, porque la naturaleza humana de nuestro Señor era muy bien proporcionada a su divinidad. Pero en función de esa capacidad que tenía de sufrir, entonces sufrió más. ¿Está bien? Esos beneficios naturales le permitieron también dar más por cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Dónde está? En Turín. El Santo Sudario está en Turín. El Santo Sudario está en Turín. Bueno, entonces eso fue un paréntesis. ¿Seguimos? Sí. Tercer renglón. Bueno, entonces, ¿por qué decía yo esto? Todo eso que podemos imaginar de grandioso a nuestro Señor, la Virgen María tiene una proporcionalidad a esa grandeza de Jesús. ¿Está bien? Porque como Madre de Dios, vamos a ir viendo acá, ella por el papel de nuestro Señor Jesucristo como Redentor, iba a ir acompañando de una manera especial todas y cada una de esas grandes manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo, en milagros, en profecía, etc. Por eso es que dentro de las letanías y las invocaciones que hacemos a la Santísima Virgen, leemos que la Virgen es reina de las vírgenes, ¿cierto? Es reina de los profetas, es reina de los mártires, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en el transcurso de los tiempos, todos estos estudios a lo largo de la historia de la Iglesia han tenido varias denominaciones, hasta llegar al término Mariología que decíamos. Primero, Mariale, fue una especie de compendio al respecto de Nuestra Señora. Mariale, en latín, Mariale. Teología mariana, entonces para no decir Mariología, no digamos Teología mariana. No se arriesgaban a llegar hasta Mariología. Después, un Tractatus de Beate Maria Virgine, tratado de la bienaventurada Virgen María. Un tratado, es un pequeño compendio dentro de un estudio. La teología tiene estudios sobre los ángeles, tiene estudios sobre los sacramentos, sobre la iglesia, pero todo está en la teología. Entonces, un tratado de la bienaventurada Virgen María. Y otra, con H intermedia,
teotocología, relacionada con la maternidad divina de Nuestra Señora. ¿Está bien? Una pregunta, profesor. Sí, tío. Pues si llevo a estas personas a enterrarse por la Virgen. Ellas ya pensaban la Virgen de ser. A ver, Nuestra Señora, y es bueno tomar en consideración lo que usted dice, claro, ¿qué les levanta a ellos? ¿Qué les empieza a levantar curiosidad por la Virgen? Primero, hay algo de sentido común con respecto a la historia de la salvación. Miren, Dios se hace hombre en el seno de una Virgen. ¿Qué necesidad tenía Dios de la Virgen? Los seres estamos catalogados en dos tipos. Seres contingentes, que somos los creados, todos nosotros. Contingente es el que necesita de. Seres contingentes y seres necesarios. Seres, podríamos dejarlo más bien en singular, ser necesario, solo Dios. No necesita de nadie. O sea, Dios nunca necesitó de la Virgen. Pero para desarrollar el plan de salvación, que era lo más armónico o lo más arquitectónico dentro de la historia de salvación, hacerse hombre en el seno de una Virgen. Jesucristo podía venir perfectamente a los 30 años a hacerse hombre o hacerse él mismo un cuerpo de hombre, él, Dios, así como creó a Adán y Eva, él creaba el cuerpo humano, ¿cierto? La naturaleza humana, y pues asumía la naturaleza humana sin necesidad de la Virgen, siendo Dios, ¿cierto? Sin embargo, él toma en consideración que es necesario primero dar un impulso especial al concepto de familia. Miren cómo Dios tiene todo en mente, o sea, no da puntada sin dedal. Él quiso vivir en torno a una familia y formarse en una familia. Fue niño, fue criado por la Virgen, y eso es muy bonito, estudiar la infancia de nuestro Señor Jesucristo en función de eso, que era lo que la Virgen le enseñaba a Jesús, y Jesús era Dios, cómo era ese relacionamiento. Pero como él asumió en todo, menos en el pecado, la naturaleza humana, él permitía que la Virgen fuera creciendo en virtud en función de las enseñanzas que le daba a él. Entonces yo me acuerdo la otra vez leía en espiritualidad un libro muy bonito sobre la Virgen que decía que Jesús le ponía una prueba a la Virgen, como Dios. Mamá, ¿puedo salir? Así pues. Lo más sencillo del mundo, imagínate usted, ¿puedo salir a jugar? Pues, salir a jugar con los niños de la cuadra y todo, pues sí. Con los del templo, encontraba con ellos en la catequesis, digamos, de la sinagoga. Y el resto de semana decía, no, pues como no tenemos que ir a la sinagoga, porque era el mismo colegio, digamos, de la época, pues vamos a jugar. Entonces le decía, mamá, yo puedo salir, pero resulta que estaba haciendo frío. ¿Qué era lo más conveniente para el niño salir en ese momento? ¿Salir o no salir? Dependía de quién, hacer él lo más conveniente. De la Virgen, porque era la autoridad. José estaba trabajando. Ahora, cuando Jesús hacía de niño ese tipo de preguntas a la Virgen, era para permitirle a ella crecer más en gracia y santidad. De tal manera que la respuesta que la Virgen daba, la orden que la Virgen daba, era la más adecuada para la formación de Jesús. Cuando ella decía, sí, puede salir, seguro que era lo más perfecto, porque era la Virgen María. Ese acto de virtud de ella como madre le permitía crecer en gracia y santidad. ¿Está bien? Entonces Jesucristo se fue mostrando como un pretexto para que la Virgen creciera más en gracia y para que Él se fuera desenvolviendo naturalmente como hombre en gracia y santidad. Porque el Evangelio dice eso, ¿no? Él iba creciendo en gracia y santidad, porque ya antes, como era Dios, entonces al año ya hablaba y predicaba. No, él fue niño, habló cuando tenía que hablar. Pero era Dios, siendo niño era Dios, ¿cierto? Pero entonces que él tenía que ir creciendo en gracia y ir mostrando todo. A ver, yo cojo un niño, el niño más bello, más inteligente de toda la historia, de 5 años, no era lo que era nuestro Señor de 5 años. O sea, lo que la naturaleza humana podía dar en esa edad, nuestro Señor lo manifestó a los 5 años. ¿Me entienden? Todo lo que había de belleza en la naturaleza humana, Él lo iba manifestando a lo largo de su vida. ¿Y eso acompañado de quién? De la Virgen María y de San José. Entonces, cuando la gente en los primeros tiempos de la iglesia empieza a preguntar, bueno, ¿y quién fue que tuvo a este hombre en la casa 30 años y lo ayudó a formar? Porque es que ayudó a formar la Virgen. ¿Y cómo era esta mujer? Era tan especial esa mujer que Dios muere en la cruz, resucita, después se va a los cielos y dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. ¿No? Hoy en la tarde se está yendo, ¿no? La Asunción. Ascensión, perdón. Entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu, pero Él se va y deja un lenitivo, deja una especie de bálsamo para los apóstoles y los discípulos. ¿Quién es ella? Es la Virgen María, la que logra reunir. Mire que ella seguro que le tocó complicado, porque si en la cruz ya todo el mundo había salido corriendo, San Pedro, pues, que era, Señor, ¿cómo te va a negar? Yo Pedro, te va a negar al Señor. Va y lo niega frente a una criada 3 veces. Qué vergüenza.
El primer papa, ya comenzamos mal, ¿no? Una tragedia. El primer papa terminó negando a nuestro Señor. Pero es una prueba de la divinidad de la iglesia. Desde el primer papa ya le hicimos mal y no hemos podido acabar con ella. Ahí está la iglesia. Sigue en pie. Bueno, San Pedro, el único que se quedó ahí fue ¿quién? Juan. Y seguro que Juan estaba, la Virgen lo tenía agarrado para que no saliera corriendo. Pues yo no soy digno de desatarle las sandalias a Juan, pero seguro que la perseverancia de Juan fue gracias a ¿quién? A Nuestra Señora, a la Virgen María. ¿Está bien? Es que si no es por ella, ellos no están reunidos para Entonces, después de agarrar a Juan y tenerlo ahí quieto, la Virgen le tocó seguro irse a buscar a cada uno. Porque Pedro dijo, no, yo me voy a pescar esto a cabo. Pues él, imagínese, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Le gritaban en la cruz muchos. Y Pedro por ahí en medio de la multitud escuchando eso, y qué vergüenza, yo no me voy a arrimar a Dios. Además que está muriendo no como cualquier bandido, sino como el peor de los bandidos, crucificado. O sea, era una ignominia morir en la cruz. Entonces nuestra Señora le tocó ir a coger a uno, al otro, y los metió al cenáculo. La Virgen metía llave, casi pues que escondía la llave para que no le fueran. Estaban encerrados por miedo ¿a quién? A los judíos. Entonces si no hubiera sido por la Virgen, se escapaban por la ventana, se tiraban por el techo. Si metieron un paralítico por un techo, ¿se acuerdan? Para que nuestro Señor lo rescatara. ¿Cómo eran los techos? En paja, o sea, la escapada era por un techo. Montamos 2 taburetes ahí y nos escapamos, ¿cierto? La Virgen los tenía ahí. Ella sustenta la iglesia en los primeros tiempos. Después del Espíritu Santo, diáspora. La persecución es muy providencial porque viene la persecución a la iglesia naciente con la muerte de San Esteban, pero eso posibilita que los apóstoles y los discípulos se vayan a llevar la palabra de Dios a otro lado. O si no hubieran dicho, no, nos quedamos aquí en Jerusalén, trabajamos tranquilos. Entonces ahí está. Nuestra Señora, el foco principal de la iglesia naciente está en Jerusalén. Solo es después con el tiempo que Pedro decide ubicarse en Roma, porque en Roma está el centro del imperio, y providencialmente el nacimiento de la iglesia va surgiendo a medida que el imperio va apodreciendo. En las ruinas del imperio romano nace la cristiandad. Pero miren que empiezan a ser apostolados todos los discípulos y los apóstoles, tal, los diáconos, etc. Y un apóstol como Santiago se va a lo que hoy en día es España, que en la época era Hispania, empieza a evangelizar y ese le fue más mal, pues, que mejor dicho, se desanimó, le vino la depresión en medio de la evangelización y se acordó que la Virgen estaba con Juan en Éfeso. Y es de los primeros devotos de la Virgen junto con Juan. Y Santiago, eso lo cuentan los españoles, ahora les digo por qué cuentan los españoles, él invocó a la Virgen María y le pidió asistencia a Nuestra Señora. Así como los había recogido para tenerlos en el cenáculo, así como fue camino para que viniera Pentecostés. Fue la Virgen María, por favor, susténtame en medio ¿y qué tengo que hacer acá? Pues dicen que la Virgen llegó allá en cuerpo y alma y se presentó ante Santiago para confortarlo. Y esa es la Virgen del Pilar. Y esa es Nuestra Señora del Pilar. La primera no es aparición. La primera manifestación gloriosa de la Virgen es ese viaje que hace a Hispania a confortar a Santiago. De tal manera que las diócesis más... Eso fue más o menos en el año 60... antes de la asunción de la Virgen, que se acredita que debe haber sido entre el 70 y el 80, o sea, por ahí por el año 60, inicios del 70, ¿cierto? Que fue la asunción de la Virgen. Ella va y visita, y hasta hoy en día la tradición católica dice que la Virgen María estuvo presente ahí con Santiago Apóstol en España, y estuvo en ese santuario donde hoy se venera la Virgen del Pilar en Zaragoza. O sea, fue la primera manifestación grandiosa que la Virgen tuvo y durante su vida terrena, y ellos defienden que es el primer santuario mariano del mundo, dicen ellos, los españoles, pues, que son medio paisas, ¿no? Entonces, para ellos es España, el resto no. Entonces, para ellos es Zaragoza, ahí fue donde la Virgen se apareció. Pero la Virgen Viajó. O sea, ese viajó puede ser algo, claro, la Virgen siendo madre de Dios puede haberse dado un milagro como se da con los ángeles. Los ángeles se transportan a la velocidad del pensamiento. Entonces la Virgen perfectamente podía, como reina de los ángeles, o sea, reina de los ángeles, ¿qué podía hacer con los ángeles? Pues, que puede sonar medio román, no, pues llévenme, y la llevan los ángeles, o sea. El caso es que llegó donde Santiago y lo confortó, porque ya de hecho era un milagro ir a cualquier lugar. Miren San Pablo, todos esos periplos que hizo rarísimos, que dicen que llegó hasta Gran Bretaña. En la época llegar en Gran Bretaña en un barco, una piragua de esas que usaban con vela. Bueno, hasta allá llegó por amor a Dios. Ahora, por amor a Dios la Virgen iba a llegar a Hispania, pues, llegó y confortó a Santiago.
Pero la época, los años en esa época eran diferentes. No, años tal cual, sí. Sí se discute un poco en la antigüedad lo que haya sido los años, por ejemplo, de Matusalén. Si fueron más de 900 años los que dio Matusalén, puede ser un año solar un poco menos. El hecho es que la naturaleza humana estaba más cercana a lo que era la perfección que tenía Adán y Eva en el paraíso, por lo menos, por lo tanto era más dotada, ¿cierto? Y la longevidad era más larga. ¿Y el año cero entonces se toma cuando nació o cuando muere Jesús? No, de hecho Jesús nace antes de Cristo. Por el cambio de calendario. Entonces se decide hacer un calendario, lo que conocemos hoy en día el calendario gregoriano, que es el por el que nos regimos nosotros, menos algunos países asiáticos, por ejemplo, ellos tienen el año de la rata y no sé qué, o los musulmanes terminan el año por ahí en septiembre, no sé qué, cuando en otro tiempo es diferente. Los judíos tienen un año lunar, por eso es que la Semana Santa se va corriendo para nosotros, porque nosotros ubicamos la Semana Santa en función de la primera luna llena de la primavera, ¿cierto? Pero entonces en la época eran los mismos años. Ahora la Virgen estaba viejita, así ya, no. Por el hecho de la Virgen gozar del privilegio de la Inmaculada Concepción y ser concebida sin pecado original, la Virgen tenía muchos privilegios naturales.